Nos encontramos con unos compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en el marco del encuentro de estudiantes en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ellos presentaron un proyecto educativo en torno a el examen de ingreso a nivel bachillerato y a nivel licenciatura en las instituciones públicas de la Ciudad de México. Compañeros, ¿se pueden presentar y explicarnos un poquito lo de su tema? Sí, buenas tardes, noches. Yo soy Ociel Adame, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, estudié la carrera de Historia y participo en el proyecto del Curso de Oriente. Yo soy Tonatiuh Hernández, Dario, que es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, también participo en el Curso de Oriente. Hace un rato presentamos nuestra ponencia y hablábamos de las herencias de la huelga del Curso de Oriente. El Curso de Oriente es un proyecto político y pedagógico que surgió después de que la SEP, o la Secretaría de Educación, declara que va a haber un examen filtro para que los chicos de secundaria puedan acceder a nivel bachillerato, ¿no? A la media superior. Este examen, digamos, va a estar mediado por una serie de empresas que en su conjunto forman el Comipenso. Hay empresas que no tienen nada que ver con la educación, como es la empresa BIM, o gente relacionada a esta empresa. Después de que acaba la huelga del 99, varios compañeros que tanto habían estado en Ciudad Universitaria como en CCH Oriente se reúnen y forman el colectivo El Café de Oriente, ¿no? Desde este colectivo que surge como la inquietud, ¿no? O sea, si ya habían intentado implementar reformas neoliberales, donde lo que se pretendía hacer era como cerrar todavía más el acceso a la educación de la clase trabajadora, ¿no? De la clase que no tiene tantos recursos, ahora lo quieren hacer también en el nivel medio superior, con un examen filtro, ¿no? Los compañeros se ponen a estudiar y pues se dan cuenta que la gente que menos acceso tiene o que tiene, digamos, los resultados más bajos es la gente que viene del oriente de la ciudad, ¿no? Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Iztapaluca, Chimalhuacán, Chalco. Y pues, ¿por qué pasa esto, no? Si comparamos a un chico, no sé, del sur de la ciudad, de Coyoacán, de Santa Fe, de Satélite, pues el chavo tiene su sirvienta, lo llevan en el carro, recogen el carro, no tiene que estar comprando las copias, no tiene una vida cómoda. En cambio, supongamos, ¿no? Si yo soy hijo de trabajador, o sea, tengo que parar a las 5 de la mañana, tengo que irme 3 horas parado en camión, otras 3 horas de regreso, en el camión como, hago mi tarea y duermo, ¿no? O sea, pierdo 6 horas de mi vida. Además tengo que llegar a hacer una cola de media hora para poder sacar unas fotocopias de un libro que se ve mal, está rayado. Entonces, pues evidentemente las condiciones en las que consumimos pues, no son iguales, ¿no? Que tú te sirvientas de eso un desayuno balanceado, pues yo que me tuve que ir 3 horas parado leyendo y desayunando, ¿no? O sea, a ver quién tiene las mejores condiciones, ¿no? Para presentar dicho examen. Entonces nosotros lo que hacíamos es preparar de manera gratuita a los chicos que quieren acceder, pero no solo los preparamos académicamente, ¿no? Sino también les damos, digamos, un bagaje, aunque básico, sí intentamos que sea amplio, no políticamente hablando. Pues hablamos tanto de capitalismo, sus formas de producción, sobre reformas estructurales, bueno, actualmente, en su tiempo nos hablábamos sobre las consecuencias de la huelga. Pues el curso, los que lo iniciaron, inició de forma clandestina, ¿no? Inició allá por el 2003, los chicos habían dicho a los directivos, ¿saben qué? Queremos hacer este proyecto, educar chavos, shalala, shalala, y pues el director en turno les dice, pues no, ustedes durante la huelga cerraron, tomaron, hicieron lo que quisieron y no lo van a volver a repetir en el 2003. Entonces pues está como el mito fundacional, ¿no? Que cuentan los compañeros que a medianoche llevan sus alicatas, se saltan a la puerta del CCH, rompen la cadena y abren, ¿no? Y cuando el cuidador, digamos que está aliado con el director, se llamaba Eligio, velador, se da cuenta, pues ya tiene a los chavos en los salones, pues, expresiones como hijas de la chingada, ¿no? Digamos que esta expresión es la que marca el inicio del curso, por medios ilegales y en la clandestinidad, ¿no? Y pues hasta la fecha sigue pues, como en esos medios, ¿no? De que los directores hacen tira y afloja, que nos prestan las instalaciones, pero no nos las prestan, ¿no? No sé si igual que Pues justo nosotros también lo que buscábamos en esta ponencia, además de también presentar o dar una muestra de lo que es el curso, nosotros queríamos hablar justo de esta relación que se da entre la huelga del 99
y el CCH Oriente, ¿no? Por lo regular se dice es que la huelga del 99 terminó el 6 de febrero del 2000 con la entrada de la PFC y ya, ¿no? Entonces, justo al movimiento estudiantil que salió en el 99 le restan historicidad. ¿Por qué? Porque nada más se ve como un pequeño movimiento que surge instantáneamente y que no tiene cabida afuera de la no tiene cabida afuera de la coyuntura, ¿no? Entonces nosotros justo planteamos en nuestro trabajo en el curso Oriente nos hemos dado cuenta que en realidad no, a fin de cuentas el curso Oriente tiene toda una raíz en lo que es la huelga del 99. Nosotros en la ponencia, en el trabajo, nos dedicamos justo a entrevistar a diversos miembros del curso que tuvieron participación en la huelga, ¿no? Y ellos nos comentaban que a partir de que es tomada la UNAM por la Policía Federal, empiezan a surgir discusiones en torno a qué fue de la huelga y cuáles eran las peticiones, las consignas que se cargaban. Entonces en ese momento empiezan a surgir diversos trabajos autogestivos impulsados por estudiantes, que muchos de ellos participaron en la huelga, y descargan estas consignas de la huelga y modos de organización. Tanto esta cuestión de la horizontalidad, de buscar realizar asambleas y que las asambleas sean las que dirijan el rumbo de estos proyectos, como la autogestión, de hecho ellos nos dicen, es que a partir de la huelga 99 y cuando iniciamos este proyecto nos dimos cuenta que nosotros no vamos a necesitar o no vamos a esperar nada de las autoridades. Entonces empieza toda una consigna de ser autogestivos. Y para fin de cuentas apoyar una consigna principal que es la lucha por la educación gratuita. Y porque justo estos grupos de estudiantes de la zona oriente, que pues nosotros nos asumimos como tal porque somos de ahí, tuvieran acceso a la educación. No, la huelga del 99 surge de hecho es algo que nosotros no mencionamos en la ponencia porque esperábamos le dimos como una leve pasada, pero esperábamos que nos preguntaran. ¿Con qué surge la huelga del 99? Surge como una respuesta a lo que es la introducción del modelo neoliberal de la economía mexicana. ¿Y cuál es una de las importancias que tiene este modelo neoliberal? Justo es la cuestión de que el Estado no se mete en la economía, ¿no? Deja al libre mercado que fluye en su totalidad. Y en esto también implica eliminar el gasto social, ¿no? O reducirlo. La huelga del 99 surge por una serie de reformas que se intentan hacer dentro de la universidad para empezar a aplicar cuotas. No, entonces ahí empieza a ver también cómo es son políticas estatales que van a la reducción de presupuesto y la necesidad de que los estudiantes tengan que gestionar la educación. Entonces la huelga surge en oposición a esto. Entonces, ¿cuáles son las principales luchas de la huelga? Dicen, no, pues nosotros vamos a estar en contra del examen de Ceneval, que es una empresa privada que se va a dedicar a generar filtros para ver quiénes pasan o no a la educación, ¿no? Media superior. Y además pues, se posiciona en contra de las cuotas justo por esta cuestión de que no toda la población que pertenece a la UNAM puede pagarla, ¿no? Soy de flecha corta, Entonces cuando ocurre el curso de Oriente en el 2003, pues en gran medida pues, la huelga del 99 nos platican los compañeros es fresca todavía, ¿no? Estas consignas se cargan con mucha fuerza, ¿no? Todavía se carga este ideal de la huelga del 99 de generar un proyecto con esas bases organizativas. En la actualidad el curso, pues ellos nos platicaban que en la actualidad el curso llega a tener una demanda de 4.000 estudiantes, ¿no? De los cuales pues solo podemos aceptar como 2.000, ¿no? 1.500, 2.000. Hemos visto en fechas recientes un aletargamiento en los movimientos estudiantiles, sobre todo en la UNAM,
¿Puede ser esto consecuencia del miedo que se ha generado a partir del 26 de septiembre de 2014 y lo de Yotzinapa? Yo creo que yo te hablo desde el curso de Oriente, ¿no? Así como nosotros heredamos cosas positivas de su huelga, siento que también hemos heredado sus vicios, ¿no? O sea, por ejemplo, la onda de un asambleísmo que desgasta la organización. Yo no sé si haya como un alargamiento por miedo, sino más bien por estos vicios mismos. Por eso te repito, hablo desde el curso, ¿no? O sea, de vamos a apoyar esto o aquello, vamos a ir a las 21,000 marchas por Ayotzinapa, vamos, ¿no? ¿Cuál es el sentido para nosotros de solo ir a marchar, ¿no? O no ir a marchar, o qué sentido, qué tan fuerte va a ser nuestra respuesta, ¿no? ¿Va a ser un comunicado del presidente? ¿Va a ser una cierre de avenidas? O sea, ¿en qué sentido vamos a responder, ¿no? Y pues, digamos, no sé si para bien o para mal, pues el curso es súper heterogéneo, ¿no? Desde compañeros que su apoyo es ir a dar su clase a las 8 de la mañana y retirarse a las 9, a compañeros que van de domingo a miércoles a estar checando todas las cuestiones técnicas, así como compañeros sumamente radicales que casi quieren quemar la dirección, hasta compañeros, pues digamos, más mesurados, ¿no? En su actuar, digamos. Entonces yo diría que este aletargamiento es más por cuestiones de método y no tanto por cuestiones de lectura de la lucha, ¿no? ¿Falta organización en términos generales en la lucha estudiantil en la UNAM? Sí, además yo considero que hay que revitalizar los procesos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que te repito del asambleísmo, que ya tiene como una fórmula ya bien desgastada, ¿no? De a ver quién es mesa, a ver quién toma apuntes, a ver 3 rondas de balance de contexto y no sé qué más, que pues desgasta, ¿no? Como, digamos que este mismo, ¿cómo se dice? Este repetitivo de los métodos, pues hace que también que los nuevos compañeros que se van incluyendo pues, se desinteresen, ¿no? Es como tú dices, son los métodos, son la organización, ¿no? Bueno. Como veas. Pues igual yo coincido en esta cuestión de los métodos. Siento que en ocasiones en estas cuestiones del asambleísmo llegamos a discutir cosas un poco triviales o cosas que en realidad no vamos a poder desarrollar, ¿no? Creo que en el curso de Oriente hemos logrado generar una organización desde abajo y pues a fin de cuentas el proyecto es algo que busca cierta permanencia y la preparación pues, de la gente de abajo, ¿no? Para que a fin de cuentas ellos puedan generar conforme van creciendo un pensamiento crítico y puedan responder a las circunstancias que se van presentando, porque pues, justo alimentando un espíritu crítico que se logra en cierto sentido en el curso de Oriente y también brindando posibilidades de que estos niños estudien, pues se logra generar pues algo, ¿no? Algo que puede avanzar en cierta cuestión social. Bueno, les agradecemos mucho su participación.